bueno podernos juntar hoy y que podamos estar alrededor de la palabra del Señor y que ella caliente nuestros corazones. Vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, hoy entramos en la recta de los primeros 7 versículos en esta sección que hoy tenemos adelante. Perdón, hasta el 8. Hasta el 8. Apocalipsis 7 del 1 al 8. Y vamos a leer la palabra del Señor y si usted quiere por favor ponerse de pie, vamos a hacer lectura de este pasaje. Yo voy a leer un versículo y mis hermanos leen el siguiente, ¿va? Vamos a hacerlo así. Entonces dice la palabra del Señor, Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Amén. Incline su rostro, por favor. Padre eterno y soberano, Señor, mil gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, y queremos encomendarte este precioso momento, Señor. Ayuda a que nuestros sentidos estén acá, nuestra mente, Señor, esté presente a la hora de acercarnos a este pasaje, Señor, y guíanos con tu Santo Espíritu a la verdad. Ayúdanos en este proceso, Señor, en el cual nos acercamos a estas palabras que tú has entregado para tu iglesia, para que seamos confortados, seamos consolados, pero también exhortados, Señor, a través de estas palabras. Ayúdanos, Señor, a estar atentos y que tu Espíritu Santo, que obra en nosotros, Señor, nos traiga claridad y nos ayude en estos procesos. Amén y amén. Tenemos este precioso pasaje que hemos escuchado reiteradas veces y ocasiones, y tal vez en el internet ustedes van a encontrarse con varias predicaciones al respecto de este pasaje. Y el título del sermón en esta mañana, yo no me esmero mucho en los títulos, y se llama así, como lo llama la Reina Valera, los 144,000. Bueno, yo le quité el sellados, ¿sí? Los 144,000. Les digo porque no me esmeré tanto, porque creo que el pasaje está bastante centrado y enfocado en mostrarnos una perspectiva respecto a lo que ha estado sucediendo desde el 6º sello hasta aquí, respecto a una pregunta en particular que se ha gestado al final del capítulo 6. Así que vámonos a adentrar en el texto donde cada vez, y van a notar ustedes particularmente, que a partir de los últimos capítulos hemos entrado en algunos elementos complejos, en algunos elementos que marcan una dificultad a la hora de interpretar, pero que ciertamente el Señor no reveló estas cosas para que nosotros nos complicáramos, sino para que la iglesia entienda a la luz de todas las escrituras estas palabras que están escritas aquí. Y esto es para nosotros, esto que se ha revelado, pero ¿cuáles son las dificultades o cuál es la complejidad a la hora de entender pasajes como este? Ciertamente nosotros tenemos que pensar acerca de
a las predisposiciones que tenemos respecto a la lectura de estos pasajes. Frente a los lentes, a los anteojos, las gafas que usamos cuando estudiamos unos pasajes como estos. Porque venimos acercándonos a estos pasajes anteriormente con unas cargas de interpretaciones, de conclusiones a las que nosotros mismos no hemos llegado. Y simplemente hemos replicado algunas de esas enseñanzas, algunas de esas interpretaciones y hemos olvidado acercarnos responsablemente al texto que tenemos adelante. Y así que yo tengo confianza en el mismo Señor Jesús que reveló estas palabras a su siervo Juan y que Juan las transmite a la iglesia en que estas palabras son para nuestra comprensión. Estas palabras no están vedadas, no están ocultas, no están puestas en una forma en la que usted y yo no podamos entender, que solo los más doctos, los más inteligentes tal vez, los más estudiosos de las Escrituras lo puedan entender. No, sino para aquellos que perseverantemente buscan el reino de Dios y su justicia. Para ustedes son estas palabras. Así que, estimados hermanos, no creo que en los símbolos que vamos a empezar a encontrarnos, bueno, ya nos hemos estado encontrando con estos símbolos a través del libro de Apocalipsis, el esposo quiera confundir a la esposa. Tenemos un adagio, un dicho popular que dice por ahí, confunde y... No se lo saben, bueno, qué bueno. Pero dice, confunde y reinarás. Ciertamente el esposo que es Cristo, hablándole a su esposa que es la iglesia, él no habla a través de símbolos para confundir a su iglesia, para reinar en su iglesia, sino quiere iluminar a su iglesia para que entienda los tiempos, los momentos, las circunstancias y todas las situaciones que él ha revelado para nosotros, para que esperemos confiadamente en ese esposo responsable y amoroso. Así que él espera de esa iglesia que su iglesia persevere en este conocimiento, que la iglesia persevere en toda diligencia a través de la historia narrada en todas las Escrituras, para que pueda tener con claridad todos estos elementos aquí plasmados. Así que será importante para usted que tenga presente todo el contexto anterior. ¿Y cuál es el contexto anterior? Tenemos el capítulo 6 como contexto inmediato anterior, pero tenemos un contexto anterior todavía más amplio que parte desde el capítulo 1 de Génesis. Porque vemos a través de las Escrituras la narración de todo lo que el Señor ha hecho en la historia, de su propósito de redentor en la humanidad, y cómo Apocalipsis nos plasma este propósito de redentor y muestra la victoria impresionante del Señor sobre todos sus enemigos. La última enseñanza en el contexto anterior cerraba con una pregunta, y usted puede regresarse al capítulo 6, verso 17, en donde los reyes de la tierra, donde los grandes, los fuertes, los libres, los esclavos, gente de toda clase, de todas las categorías, terminan en una conclusión respecto a la ira del Cordero de Dios, al Cordero. ¿Y cuál es esa pregunta que aparece allí al final? ¿Quién? Dígalo usted. ¿Quién podrá sostenerse en pie ante la ira del Cordero? Y hermanos, Juan justamente está haciendo en esta narración, miren, noten que desde el capítulo 6, versículo 12, cuando es abierto el sexto sello, la narración continúa. La narración sigue avanzando y nosotros tenemos que ver esa narración en todo ese contexto. Es decir, que lo que hoy vamos a tratar, seguimos haciendo referencia a lo que en la última enseñanza ustedes han escuchado, a lo que en el último pasaje anterior a este ustedes han leído. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Algunos puntos de vista de este pasaje, por ejemplo, que tenemos al frente de los 144,000, como el de los testigos de Jehová. Ellos sostienen, por ejemplo, la literalidad de lo que se presenta en este pasaje.
Además de que este grupo reducido de personas son las primicias de los que estarán reinando en los cielos con Cristo, mientras que a partir del verso 9 en adelante se van a presentar el resto de las gentes que van a estar reinando, o más bien van a estar gozando en el paraíso. Y hacen una distinción, pero ustedes van a notar eso después de que avancen a la siguiente enseñanza. Así que, ¿qué nos encontramos aquí? Que en este pasaje han habido una cantidad de interpretaciones interesantes, importantes, que aportan en alguna medida algunos conceptos que pueden servirnos, pero ciertamente tenemos que despojarnos un poco de esos conceptos para acercarnos con neutralidad al pasaje y empezar a examinar cómo Dios, a través de los sellos que han estado siendo rotos, ha desatado los juicios sobre los hombres, ha desatado sus juicios sobre la tierra. Y en este sello particular vemos al Señor culminando cerca de la culminación de sus juicios. Y hay algo interesante al respecto. Estamos dentro de una cultura, puede ser colombiana, puede ser cualquier cultura a donde usted sea que vaya. Ahora está de moda la migración y no importa a donde usted vaya. Estamos ante una cultura del mundo en la que el mundo rechaza abiertamente la persona de Dios. El mundo rechaza abiertamente a la idea de Dios, o al menos la idea de un Dios que castiga. La idea de un Dios que está airado. El mundo quiere escuchar de Dios, pero un Dios conforme a las necesidades que ellos tienen, de un Dios que solamente es un Dios de amor, un Dios que es 100% tolerante al pecado, un Dios que es 100% tolerante a las condiciones de los hombres. Eso es lo que el mundo quiere aceptar, no la idea de un Dios que juzga a los pecadores. Y esta es una cultura salvaje en este sentido, porque nosotros vemos, por ejemplo, que desde la cultura en la que estamos, es una cultura que mata, por ejemplo, a sus hijos. Una cultura que valida y acepta conductas retorcidas, muy a lo que Romanos en el capítulo 1, versículo 18 en adelante nos va a narrar. Una cultura que uno pudiera decir, eso solo aparece en Romanos 1:18 allá en adelante, como un reflejo de lo retorcido que puede hacer la sociedad. Pero ciertamente es la realidad de hace 2000 años y es la realidad de hoy a nuestros días, y es una realidad que empeorará hasta que llegue el día del Señor. Una cultura que no tolera a quienes no están de acuerdo con los ideales, con los motivos que este mundo tiene para hacer todas las cosas, y que manifiesta ante unas prerrogativas de tolerancia una intolerancia que se legitima desde el poder político, por ejemplo. Así que estamos, les decía, durante el desarrollo del sexto sello, y por lo que es importante que no nos distraigamos de los numerales, de los números que traen los capítulos, los versículos no inspirados, que nos sirven para localizar un texto. No preste atención a eso y preste atención a la lectura que viene dándonos Juan acerca de lo que está viendo allí y de ese juicio que sigue en proceso y que está en ejecución. Cuando entra en escena durante este juicio 4 ángeles aquí, estimados hermanos. 4 ángeles que están con un poder particular o singular para dañar la tierra. Se añade eso dentro de las virtudes o de las cualidades que tienen estos ángeles respecto al capítulo 7, verso 1. Detenían los 4 vientos de la tierra. El versículo 2 al final añade a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Este es un justo juicio de Dios sobre la tierra. Un justo juicio de Dios que nos recuerda que todos
son pecadores, de que no hay ninguno justo y no hay ninguna cualidad propia en los hombres que haya servido para ser librados de la ira del Cordero. Cualidades como que el capítulo anterior nos relata que los ricos, que los hombres poderosos, que los hombres, como lo dice allí, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, los libres, ninguna cualidad en ellos ha servido para que ellos sean librados de la justa ira del Cordero de Dios. No hay una cualidad propia en ninguno de los hombres que pueda ser tenida en cuenta. El rico por su riqueza no podrá ser librado del castigo de Dios. El pobre por su pobreza no podrá ser librado del castigo de Dios. El esclavo por su condición no podrá ser librado del castigo de Dios. Solamente aquellos que por el Cordero mismo, teniendo, como vamos a ver más adelante, la marca del Cordero, serán librados. Y no es una condición adyacente de ellos mismos, más bien es una condición trasladada del Cordero, de la dignidad del Cordero y no la dignidad de los propios hombres. Y estamos en una época de dignidades. Qué mal se siente a veces cuando somos menospreciados. ¿Ha sido usted en algún momento menospreciado? ¿Ha sido, o bueno, en nuestros términos pudiera ser, alguien lo ha mirado por encima de los hombros? ¿Lo han por debajeado un poco? Creo que lastiman nuestra dignidad. Bueno, eso viéndolo desde el estatus de nuestro orgullo, de los ideales y la idea que tenemos de nosotros mismos. La dignidad de los hombres aquí solo sirve para ser condenados. Y la única dignidad que puede haber en nosotros para ser librados de la ira del Cordero es la dignidad propia del Cordero, estimados hermanos. Este clamor al final del capítulo 6, en el versículo 17, refleja que estos hombres no han sido hallados justos o libres de la condenación. Que independientemente de sus obras, que pudieron haber reflejado en alguna apariencia, algún estatus de piadosas, de obras buenas y bondadosas, sencillamente han sido obras que han sido halladas faltas y que carecen de la marca particular del Cordero de Dios. Así que estos 4 ángeles están aquí para traer juicio. Un juicio sobre la tierra con un singular poder de hacer daño a la tierra y el mar, algo que se añade respecto a lo que el sello sexto ha estado diciendo. Lo otro tiene relación directa con los hombres, esto una relación directa con el entorno mismo. Algunos predicadores respecto a los 4 ángeles que están aquí han interpretado, y respetuosamente lo digo, no estoy de acuerdo, pero han interpretado que estos 4 ángeles representan aquí los mismos 4 jinetes de los sellos anteriores. Pero yo no encuentro funcionalmente una relación entre los 4 jinetes y estos 4 ángeles aquí. Más bien encuentro funcionalmente algo más dentro de los juicios de Dios. Algo adicional que está sucediendo dentro de los juicios que el Señor está ejecutando aquí. Y no encuentro un punto de comparación al respecto. Pero sí que en medio del accionar de este juicio, esto que estos ángeles tienen para ejecutar en particular, Dios introduce una pausa. Dios añade un suspenso en el momento porque añade una condición aquí. ¿Cuál es esa condición para esa pausa? La condición es que este juicio, esta parte del juicio, de la ejecución de este juicio debe ser pausada hasta que todos aquellos que han de recibir esa marca la reciban. Que han de recibir ese sello del Señor, reciban ese sello. Y esto nos habla acerca de todos aquellos que han creído en el Cordero, donde un ángel más, o sea, un quinto ángel, interrumpe allí con gran voz a los 4 ángeles y clama diciendo que detengan el juicio hasta que los siervos de Dios sean hallados. Y en esto entramos en este aspecto que es una esperanza durante los juicios.
una esperanza. ¿Qué encontramos aquí? Algunos elementos interesantes al respecto. Primero, un sorbito, perdón. ¿Qué encontramos aquí? Algunos elementos interesantes. Primero, que durante este juicio hay una afectación de la tierra y el mar que es detenida hasta que los siervos de Dios sean sellados. Una medida que Dios toma para salvaguardar de esta etapa del juicio a sus siervos. Protección. Segundo, que el ángel sube ¿de dónde sube el ángel? Mírenlo ustedes. De donde sale el sol, del naciente, del oriente. Y es una forma que en la escritura, al menos en el Antiguo Testamento, es usado para hablar de la obra redentora del Señor, del amanecer, del resplandor del Señor, de la gloria de Dios y de sus planes y sus propósitos, que al final de la noche, cuando resplandece, ha venido el consuelo y ha venido la esperanza. Por un lado, en la escritura encontramos acerca del sol de justicia y del otro lado acerca de los justos que resplandecen por la justicia del Señor. Otro elemento adicional, y es que el ángel aquí es portador de un sello. El ángel es portador, este quinto ángel. Remítanse ustedes al versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles para que se detuvieran. Este ángel es portador del sello del Dios vivo. Así que, ¿qué podría representar este ángel? ¿Qué imagen puede traer a nosotros este mensajero, esta criatura? ¿Qué pudiera decirnos a nosotros respecto a lo que está sucediendo en la pausa que ha sido introducida por un breve momento? Hermanos, la predicación del Evangelio tiene como propósito y como consecuencia que en todos aquellos en quien por el puro afecto de la voluntad de Dios, el que por la predicación del Evangelio usted y yo podamos ser renacidos. No sé si lo dije bien. Es decir, la predicación del Evangelio tiene como consecuencia en todos aquellos que por el puro afecto de la voluntad de Dios, el que nosotros seamos renacidos y sellados, marcados. No somos de marcas. Bueno, a menos de que nos guste que las marcas en las cosas que usamos. En el campo se usan las marcas sobre las posesiones en particular, como ¿qué? Como el ganado, ¿verdad? Yo no he visto que marquen las gallinas, pero se marca al menos el ganado. Es una forma particular en la que se da posesión y se puede identificar y se puede saber de quién es cada una de estas criaturas. Pablo en el capítulo 1 de Efesios, en el capítulo 1, versos 13 al 14, Pablo nos recuerda esto. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo respecto a esta marca? En él también vosotros, habiendo, ¿qué cosa? Oído, estimados hermanos. Pablo nos habla acerca del efecto y de la consecuencia que tiene la predicación de la palabra del Señor. Consecuencia en aquellos que por su voluntad son llamados hijos de Dios, a quien Él llama por el poder de la predicación para salvación. Y dice Pablo, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y estas son palabras importantes y preciosas para nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que a esas palabras a las cuales nosotros, usted si ha creído en estas palabras, usted por el afecto del Señor ha creído para su salvación. Para beneficio suyo ha creído, pero ha creído por la obra que el Señor ha hecho en usted. Porque Dios ha abierto sus ojos, porque el Señor ha abierto sus oídos para que usted pueda oír estas palabras. Para que usted pueda atender a estas palabras, creer y confiar en el Hijo de Dios, en que Él es el Dios vivo, el que ha muerto y ha resucitado y que nos ha entregado la victoria. Y eso responde a la pregunta con la que terminaron los grandes
aquí en el sexto sello. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Usted, estimado hermano, si ha creído en el Señor. Y Pablo añade ahí en el capítulo 1 de Efesios, también diciendo, de vuestra salvación y habiendo creído en Él, ustedes, estimados hermanos, les dice allí a los hermanos en Éfeso, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que viene a ser las arras de qué cosa, de esa herencia que hemos nosotros recibido, esa posesión adquirida. Pablo tal vez no está muy consciente, pero sí inspirado por el Espíritu Santo, en coherencia con estas palabras acerca de la marca y del sello que llevará este ángel aquí en particular, con el cual ustedes, estimados hermanos, han sido sellados, y ya entraremos en eso. Ese sello que viene a comportarse aquí como la manera en que la posesión, la propiedad es marcada de forma tal que en medio de este mundo, llenos de hombres, de mujeres, de personas como nosotros somos diferentes por una gran cosa, y es el sello del Señor en nosotros. Si alguien se acerca y trata de diferenciarnos en medio de este mundo con los meros ojos carnales, no va a haber en nosotros una marca en particular, al menos no de la forma legible o visible como pudiera ser algo que pudiera ser portado, pero sí por lo que va a suceder después con este sello que lleva este ángel. Esta es la respuesta, les decía hace un momento, este sello es la respuesta, el evangelio es la respuesta a la pregunta de quién podrá sostenerse en pie. Todos aquellos que han escuchado y han atendido el anuncio de Cristo. Todos aquellos que pueden estar en pie delante del Cordero son aquellos que antes de la parucía del Señor han escuchado el evangelio que ha sido predicado para salvación de los hombres. Hombres que han encontrado que en sus propios méritos no hay una dignidad. Hombres que han encontrado que en sus propios méritos solo encuentran pobreza, solo encuentran desconsuelo, solo encuentran en sí mismos que no hay nada. Pablo, cuando habla acerca de que no hay justo ni aun uno, tuvo que haberse considerado a sí mismo. Al considerarse a sí mismo, tuvo que haber visto, si hubiese hablado desde su carnalidad y si hubiese hablado de cómo se siente desde su autoestima, habría dicho, no hay justo ni aun uno, aunque habemos algunos que somos medio buenos. Aunque hay algunos que somos medio buenas personas, que no matamos a nadie, creo que a eso se ha considerado Dios. Ciertamente no, sino que el apóstol Pablo consideró, no hay nadie que haga lo bueno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Este evangelio al que hemos creído nosotros nos lleva a rendirnos delante del Cordero, a postrarnos durante el anuncio del evangelio y reconocer en nosotros no hay nada, no hay mérito, no hay un fundamento para que nosotros podamos estar en pie, erguidos delante del Cordero. Pero el día en que aparezca el Cordero, ustedes, estimados hermanos, ustedes estarán en pie, porque se han humillado ante el Cordero. Cuánta urgencia debe haber para nosotros el escuchar estas palabras, pero cuánta urgencia también debe haber en el anuncio de estas palabras. Una gran condenación es anunciada aquí, un gran dictamen de juicio, una gran ejecución. Pero tan grande es este juicio y tan grande es esta ejecución, tan grande es la salvación que el Señor ha provisto. Porque solo en condiciones de medir esa magnitud de ese juicio, de esa condenación, es que somos conscientes de esa gran salvación, estimados hermanos. Y la iglesia alaba al Señor por esta salvación. La iglesia honra al Señor por esta salvación. Así que este sello que trae este ángel, este portador allí, trae este mecanismo, este simbolismo, como una forma en la cual nos retrata o nos relata acerca de que Dios está en sus propósitos protegiendo
protege a su iglesia. Y podemos pensar esto en algo así como que en medio del juicio la iglesia puede estar tranquila. La iglesia puede estar esperanzada. Digo, antes nosotros pensábamos acerca de Apocalipsis como algo terrible y tal vez usted oró, como algunos pudimos haber orado, Señor, demórate un poquito más, porque creo que no estoy listo. Tal vez el domingo usted vino a culto y vino peleado con su esposa y Señor, que hoy no sea. Mejor que no haya ni santa cena hoy. Porque qué indignos somos, hermanos estimados, somos indignos delante de la presencia del Señor cuando miramos nuestro pecado, ciertamente es así. Pero ¿acaso no nos salvó conociéndonos, viendo en nosotros todas estas cosas? Así que no mire su indignidad, mire la dignidad del Cordero que es trasladada a nosotros. Estamos protegidos por este sello. Y es como en medio del juicio, es como estar allí metido como Daniel estuvo en el horno allí en el foso de los leones, allí como estos jóvenes estuvieron metidos en el horno de fuego. Es que se me fue la palabra fuego por el frío que tengo. En el horno de fuego, metidos en el fuego sin ser afectados por el fuego. Sé que no se nos ocurre algo así tan cercano. Lo vemos, lo leemos, creemos que sucede, pero póngale la mano a la estufa. Así opera la ira del Cordero, así opera durante la ira del Cordero el amor por los suyos. Así opera en nosotros el amor redentor del Cordero. Y hermanos, esto es maravilloso porque estas palabras deben llenarnos de paz y de gozo por la salvación que el Cordero nos ha provisto, en el que nada ni nadie podrá separarnos de sus propósitos, nadie podrá separarnos de él. Y esto me lleva a otro punto más, y este es un pueblo que aparece aquí en medio de la desesperanza. Un aspecto más esencial en este pasaje es que el pueblo de Dios está siendo representado aquí por estos 144,000. Un pueblo que está siendo librado del azote de Dios, en donde el ángel exclama a gran voz, dice, no hagan daño, ¿verdad? No hagan daño hasta que hayamos sellado en sus frentes ¿a los qué? A los siervos de Dios. Y aquí hay tres aspectos al menos que relacionar en este punto. Primero, que aquí el daño que se causará a la tierra y al mar, les decía hace un momento, que es pausado hasta que se cumpla el sellado. O sea, atrás vimos el sello, aquí vamos a empezar a hablar acerca del sellado, de los sellados. Y esto implica de alguna manera que los hombres en general pueden beneficiarse en alguna manera de la pausa temporal que Dios introduce aquí, pero que esto solo es una pausa temporal, que Dios va a cumplir su propósito aquí en la tierra, en la predicación del evangelio, que los hombres que crean en él serán sellados allí por su espíritu y que esto, una vez completado el número de los sellados, estimados hermanos, simplemente continuará con la ejecución del Señor. A diferencia, por ejemplo, del capítulo 9, que también nos habla acerca de los sellados, en donde en la quinta trompeta hay unas langostas que tienen poder para dañar, se le dice allí que a las langostas que no dañen ¿a quiénes? A los sellados. Y esto resalta otro aspecto más. Segundo, que el sello es una muestra, lo he estado diciendo, de la protección de Dios hacia los suyos. Al estar sellados es estar bajo la protección divina del Señor. Y tradicionalmente nos han enseñado que estar protegidos de los enemigos de Dios es estar protegido de todo. Es decir, mamá cristiana ora por su hijo cristiano, que cuando sale todos los días para el colegio, su hijo cristiano está siendo protegido y va a llegar a donde va a llegar y va a regresar a casa nuevamente. Hemos creído así, o hemos tenido una idea así tal vez, pero
tiene que pensar usted también respecto a lo que la Escritura nos narra. ¿Acaso Adán y Eva no vieron a sus dos hijos salir, pero solamente va a regresar uno? ¿Acaso no vemos en las Escrituras cómo salen los hijos de Jacob y no regresan todos, sino regresan menos uno? Porque ciertamente la maldad en nuestros días, hermanos, prolifera. Y no tenemos como garantía el ser librados de las aflicciones de este mundo. No tenemos como garantía el ser librados de lo que la simiente de la serpiente pueda hacer con la simiente de los hijos de Dios. La protección de la que nos está hablando aquí es una protección en calidad de algo que realmente es relevante, algo que realmente es trascendental. Y es que por causa del evangelio, por ejemplo, que hemos visto atrás, muchos van a morir. Por manos de hombres injustos, muchos justos van a morir. Pero será una muerte que no es eterna, estimados hermanos. Una muerte que no será permanente. Un azote, pudiéramos decir, que no será en ninguna manera para siempre. La historia de la iglesia nos demuestra esto. En concordancia con las palabras de Cristo en cuanto a que por causa de Él seremos perseguidos, seremos azotados por este mundo. Pero el azote de este mundo, hermanos, no es un azote permanente. Y sí lo es el azote de Dios. Estimados hermanos, nosotros tenemos algo bien interesante aquí. Que el ser sellados allí, como lo dice R.C. Sproul en alguno de sus enseñanzas, él va a decir, es ser librados por Dios y a la vez ser librados de Dios. ¿Sí? Porque no es, Dios me ha librado de la mano del enemigo. No, en realidad el enemigo también entrará dentro de los juicios de Dios. Es ser librados del Dios vivo, del Dios viviente. Y esto es referencia al Antiguo Testamento. Respecto a este sello en particular, hay una forma en la cual se identifica a los hijos de Dios, en la cual se identifica a los siervos de Dios, pero también hay una forma en la cual se identifican a los siervos de este mundo. Y la diferencia está entre que los dioses de los hombres son dioses muertos. Y nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero. ¿En qué era el pueblo de Israel diferente, estimados hermanos, respecto a las otras naciones? Cuando usted se refiere al Antiguo Testamento, ¿qué les dice Dios respecto a qué vio Dios en ellos? Insignificantes. Ustedes no eran más que los otros pueblos. ¿Qué hace diferente al pueblo de Israel realmente? Que Dios se ha acercado a ellos. Que Dios ha decidido caminar con ellos. Que Dios ha decidido llevarlos, estimados hermanos. Y esta es una diferencia trascendental, no por cualidades propias de los hombres, sino lo que Dios hace con los hombres. Y aquí esto también tiene una implicación de lo que los hombres hacen, y es que los hombres se hacen dioses. Israel es una muestra de eso. Los hombres fabrican dioses, y particularmente todo hombre es su propio Dios. Y esto queda evidenciado en el capítulo anterior, donde los hombres de esas categorías, esos hombres allí no eran hombres sin Dios. Esos hombres allí eran sus propios dioses, o se habían fabricado sus propios deidades, pero ante la aparición del Dios viviente, el que murió y también resucitó, estos dioses se han desvanecido, estimados hermanos. Todos los hombres somos fabricantes de dioses. Usted, estimado hermano, todavía tiene mucho a qué morir. Usted, estimado hermano, todavía tiene mucho a qué renunciar. Y el ídolo más grande al cual tiene que renunciar es a usted mismo.
Todos los hombres intentan cambiar sus vidas, por ejemplo, y cambian a veces y vemos unos cambios drásticos en algunas personas, pero a veces esos cambios drásticos, sin que Dios haya operado en sus vidas, simplemente es que han cambiado de Dios. Están adorando otra cosa. Las redes sociales, por ejemplo, son una gran evidencia de esto. Son un gran espectáculo de dioses. Las redes sociales, estimados hermanos, exponen a los hombres en donde la humanidad expresa con orgullo sus ideales y lo que adora en particular. ¿Qué expresa la humanidad a través de redes sociales? Encontramos, por ejemplo, que se jactan de la flagrante demostración de sus riquezas, por ejemplo. Una demostración de poder, una demostración de vidas que pudieran ser codiciables, una demostración de belleza, de sensualidad, no sé, una cantidad de temas para toda clase de público, en la que ustedes, hermanos, pueden ser atraídos, nosotros podemos ser atraídos de esas cosas. Si usted tiene debilidad con la riqueza y eso para usted, aunque uno diga, pues no tengo mucho, usted se hará seguidor de esos hombres. Admirará las cualidades y las cosas que esos hombres hacen. Tratará de vestirse, tratará de mostrarse como estos hombres hacen. Porque estos elementos solo sirven, como las redes sociales, para destacar y hacer más notorio nuestros dioses. Pero a la final, todo eso efímero como la vida de cada hombre. Riqueza, sensualidad, poder, superación personal. Está de moda el reinventarse a sí mismo. Está de moda el rehacerse, el de una serie de nociones que hay fuertemente ahora arraigadas en el marco de las parejas, de los matrimonios, en el cual, ¿sabe qué? Si esa persona no te aporta, sácala de tu vida, recházala, reinvéntate, fabrícate otra vez. Toda una serie de mensajes contrarios a las escrituras, obviamente, pero que exalzan, estimados hermanos, lo que hay en nosotros, nuestro orgullo y ese concepto de dignidad que pueda estar en nosotros. Pero cuando regresamos a las escrituras, solo vemos nociones en las que se nos invita a humillarnos, a postrarnos. Y estas demostraciones de poder allí, de todo esto que les decía en redes sociales, todos estos dioses están tan muertos como sus propios expositores. Y un tercer aspecto en este punto. Estos 144,000 aquí que son sellados, se nos añade que son sellados en la frente, y este es un sello particular y notorio, como una marca de propiedad, pero no cualquier marca, en la que el término, por ejemplo, que se va a usar allí, que somos sellados, estos sellados, y además dice que son siervos de Dios. Claro, muy particularmente la Reina Valera traduce siervos para nosotros, pero en realidad usted sabe que es doulos, que es un esclavo de Dios, y la marca que se recibe aquí es una marca de esclavos, hermanos. Es decir, que somos propiedad del Señor, que le pertenecemos a Él, que ya no le pertenecemos a este mundo, que ya no le pertenecemos a este príncipe de la potestad allí que se mueve entre nuestros días, que ya no pertenecemos a estos ideales. Una pertenencia a un amo particular, poderoso y maravilloso y amoroso que es nuestro Señor. Estos sellados por el ángel son siervos de Dios, queriendo denotar esta pertenencia al Señor, en el que usted y yo, estimados hermanos, ya no somos más esclavos del pecado. Ustedes ya no son esclavos de las consecuencias propias del pecado, y que ahora usted y yo somos esclavos de Cristo. Y esta esclavitud para nuestra salvación. Adicional a esto, estos esclavos en esta marca notoria, porque es en la frente. ¿Alguno sufrió de acné?
¿Por qué no salía en la espalda mejor? Tenía que ser en la cara. Y entonces, pues si salía en la cara, pues era notorio, ¿no? Y entonces tocaba usar, ayúdenme ustedes, el micropore, ¿sí? Me acuerdo que hubo una cremita que uno se untaba como color piel para tratar de ocultarlas, ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué en la cara? Para que se notara. Estás creciendo, estás madurando. Bueno, todavía nos pasa, seguimos madurando algunos. ¿Por qué en la frente, estimados hermanos? Porque es notorio, porque tiene que ser evidente. Y esto tiene que ser en la frente, tiene dos aspectos. Uno, la notoriedad, y otro, el impacto que tiene en el pensamiento y en la forma de pensar de cada uno. Digo lo primero, respecto a la notoriedad, es porque, estimados hermanos, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo eran identificados los judíos? Por una marca, un brazalete, ¿verdad? Un brazalete con una estrella, una forma en la que sin ese brazalete, ¿cuál era la otra forma de identificarlos? Papeles. Una forma en la cual evidentemente se podían identificar. Estimados hermanos, uso esto simplemente es para que nosotros no vamos a salir a la calle identificados particularmente diciendo somos de Cristo, pero sí tiene que ser notorio que usted le pertenece a Cristo. Usted se sube a un Transmilenio y va así de lleno. ¿No cree usted que en medio de esa llenura del Transmilenio hay creyentes allí? ¿Cómo se identifica en medio de las 200 personas que puedan embutirse en un Transmilenio un creyente, estimado hermano? Se lo dejo a la imaginación. Pero tiene que hacerse notorio el creyente en medio de una sociedad en el que sus acciones y sus obras, que son una forma en la que se evidencia, eso se muestra, estimado hermano. ¿Se duerme usted en el bus? ¿En la silla azul? Es solo un ejemplo. ¿En qué forma nosotros estamos siendo diferenciados? Y la forma particularmente, y no quiero hablar de la forma de vestir para que ustedes me digan, es que el hermano habló de la forma de vestir. No. Pero tradicionalmente y antiguamente, el domingo por la mañana, usted veía dos clases de personas. El que salía en pijama y el que salía bonito. El que salía en pijama salía a hacer la compra del desayuno, del mandado. Y el que salía bonito, ¿para dónde iba? Para la iglesia. Miren, en República Dominicana me pasaba algo interesante y era que en medio de un calor de 40 grados, hermanos con su saco y su corbata. No quiero decir que la forma de vestir sea particular, pero sí quiero decir es que hay marcas o hay formas en las cuales nosotros nos estamos identificando. Y este mundo, por ejemplo, ¿ustedes han visto los últimos desfiles de moda? Yo sé que no, y menos los hermanos. Pero hay unas tendencias, y voy a decir esto así, para los hombres, en el cual particularmente ya no necesitamos usar pantalón, hermanos. Una buena faldita y se acabó el problema. No la podemos rotar con la esposa. Formas en las que este mundo quiere desdibujar unas diferencias que para algunas culturas, en particular como las escocesas, no hay problema. Pero para la nuestra, ¿cuántos hermanos trajeron sus faldas? No. ¿Cómo nos identificaremos externamente respecto a este mundo, estimados hermanos? No puede usted adoptar lo que este mundo viene haciendo y de lo cual se enorgullece para que usted diga, pero igual lo que Dios mira es el corazón. Lo que Dios se encarga de ver es adentro. Hermanos, es que desde adentro nace lo que se nota por fuera. Si usted me pregunta particularmente, yo estoy en contra de algunas conductas que algunos creyentes llevan. Y no quiero juzgarle si usted ha hecho esto. Pero particularmente no soy de las marcas que podemos llevar en el cuerpo, que habiendo conocido a Cristo, sigamos incurriendo en eso. ¿Por qué razón?
porque yo me identifico ahora con una clase de pensamiento que es diferente al mundo. Y si el mundo lo hace, déjeme decirle que ya es una indicación para mí de no hacerlo. Adicionalmente, respecto a esta marca y este sellado en particular en la frente, quería hacer énfasis también respecto a que eso tiene que ver con el pensamiento. Decía hace un momento que desde adentro, porque todo creyente tiene que andar ocupado no en ofrecer culto a sus ídolos, a sus dioses o a este mundo, a la riqueza, a la fama, al poder, a la gloria, sino que tiene que estar enfocado en buscar la gloria de Dios. Tiene que estar ocupado en buscar, como dice el Señor allí en el Sermón del Monte, primeramente el reino de Dios. Su principal ocupación es esta, estimados hermanos. Colateralmente trabajamos, estudiamos, nos esforzamos en todos los campos y todo eso redunda para la gloria de Dios. Y en medio de todo eso buscamos primeramente al reino de Dios y su justicia. Eso es lo que impactará nuestra mente, nuestro pensamiento, en el cual Pablo en Romanos en el capítulo 12 dice que somos transformados. Uno de hombre no tiene mucho que cambiarse el peinado y lo siguen viendo a uno igual, ¿sí? Las hermanas de pronto se cortan el cabello, se hacen algo adicional y uno dice, uy, qué diferente. Las escrituras tienen el poder trascendentalmente de transformar todo nuestro ser, todo lo que somos. Tienen el poder de ponernos de rodillas delante del Señor, porque el que se humillare será exaltado. Así que, estimados hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia y lo notorio que serán las obras, esto será un reflejo del fruto de este llamado del Señor. Ser sellados en la frente tiene que ver con que ha sido impactado por la predicación, ha sido impactado por el Evangelio y en ti mora el sello del Señor, que es su Espíritu, para que ya nosotros no andemos conforme a la mente del mundo, sino ahora conforme a la mente de Cristo. Y entro en la recta final acerca del número de este pueblo. Hay algunos problemas a veces cuando nos acercamos aquí, y es que son 144,000. ¿Y estos son múltiplos de cuánto? De 12, ¿verdad? 12 por 12 por 1000. ¿Cierto que sí? Buenas matemáticas, ¿sí? 12 por 12 por 1000. Y entonces, cuando nos acercamos a esto con las lentes de las interpretaciones con las que tal vez hemos crecido, porque hemos crecido así, muchos de nosotros, y usted piensa diferente, no hay problema. El Señor, la salvación es del Señor. No, es broma. Sí, la salvación es del Señor, pero sé que puede haber una diversidad de pensamientos al respecto, en el que lo que vamos a ver respecto a estos 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, algunos lo ven desde una literalidad. Hermanos importantes, hermanos reconocidos dentro de la iglesia del Señor de nuestros días, así lo hacen. Y no por eso, o porque nosotros lo digamos así, nosotros tenemos la razón. Realmente queremos apegarnos al texto, a lo que está diciendo el Señor aquí. Pero tenemos que ser conscientes de algo. Cada vez que se menciona Israel aquí en las Escrituras, tenemos la tendencia de pensar que es Israel de forma étnica, Israel de forma textual. Entonces, cuando usted empieza a hacer un recorrido, un panorama del Antiguo Testamento y empieza a ver acerca de las promesas que el Señor hace en el Antiguo Testamento, el Señor a través de sus profetas ha estado anunciando de un pueblo nuevo, una nueva Jerusalén, una nueva Israel, un pueblo nuevo en el que Él llamará gente desde el oriente, gente del occidente, un pueblo que ya no está localizado geográficamente, un pueblo que trasciende las fronteras del mundo allí conocido. Un pueblo nuevo en el cual, como leíamos también, el Señor habrá de poner un corazón nuevo. Es comprensible que cuando leamos Israel, a veces leemos un Israel literal y que las 12 tribus literalmente tienen que ser esas. Que de aquí se toman pensamientos, aquí argumentan, hay un escatólogo, no sé si usar ese término,
Un escatólogo, usted empieza a buscar sobre escatología en YouTube y sale de primeras, ¿sí? Este personaje en particular habla acerca de estos 144,000 como hombres vírgenes, por ejemplo, que no se han contaminado con mujer según Apocalipsis 14:4, que no conocieron mujer, que son de las 12 tribus, que literalmente son las primicias. Pero Juan no está diciendo todavía eso. Juan no está narrando nada de eso, estimados hermanos. Juan va a terminar en el comienzo del siguiente relato. Ojo, aquí, versículo 7. Versículo 4 del capítulo 7 aquí. ¿Qué está haciendo Juan? ¿Cuál es el verbo con el que arranca? Oí. ¿Y cómo arranca el versículo 9? Miré. Juan tiene un solo relato. Juan ha estado pasando de unas transiciones en las que él oye y ve. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Juan cuando se le dijo, he aquí el cordero? El león, perdón. He aquí el león. Y volteó y miró, ¿y qué vio? Al cordero. Tenemos que pensar en esa forma en la que Juan ha estado oyendo, ha estado escuchando algo, y cuando ve, complementa con lo que él está viendo desde la otra perspectiva, y que son una sola perspectiva. Así que lo que está viendo aquí el apóstol Juan al respecto no puede ser eso. Hombres en un grupo reducido y selecto de hombres que no cuadra, estimados hermanos. Juan oyó, y lo que oye es una lista de las 12 tribus, que es una lista que no se repite particularmente en las escrituras. Por ejemplo, falta Dan. ¿Sí se dieron cuenta? Metió a José. ¿Excluyó a quién? A Efraín. Y además de eso, hermanos, está en un orden diferente. Particularmente aparece ¿quién de primeras? Judá en primer lugar. Podría ser dando una connotación acerca de que por allí vendría Jesucristo, el Mesías. Pudiera ser. Pero quiero resaltar la idea de que este es un Israel diferente, estimados hermanos. Este es un Israel particular del que el Señor está hablando aquí. Y es que el Señor lo ha venido hablando a partir del capítulo, por ejemplo, 2, cuando ha estado hablando a las iglesias. En el 2:9, Él dice, yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Jesús usó las mismas palabras en sus días. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿A quién se los dijo? A los judíos, a aquellos que le estaban rechazando. O sea, Jesús ya estaba anunciando esto, y también se lo dice allí en el capítulo 3, versículo 9 aquí de Apocalipsis. Dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Cristo ha estado dando testimonio a las iglesias de quiénes son los verdaderos creyentes, quién es el verdadero pueblo de Dios. Cuando mencionó allí los judíos, tiene que verse como la representación de Israel, porque ciertamente en el tiempo en el que Israel se separa, allí dentro del pueblo judío hay una buena representación de las 12 tribus. Si no, piense en Pablo. ¿Cómo se representa a Pablo? ¿Cuáles son las credenciales de Pablo? Fariseo de la tribu. Bueno, son judíos, pero Pablo es consciente de que viene de una tribu, pero Pablo no se jacta de eso. Antes, él considera respecto a este nuevo pueblo de que Dios ha hecho, tanto de aquellos israelitas que han creído y de los gentiles, el nuevo Israel. Un solo pueblo, estimados hermanos. Pablo lo va a decir en Gálatas reiteradamente, en el capítulo 3, verso 29, y me voy a acelerar un poco. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, herederos según la promesa. Añade en Gálatas 6, 15, 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada,
ni la incircuncisión, sino una nueva creación, estimados hermanos. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz, misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Pablo habla y distingue acerca de este Israel que es en concordancia con este Israel que está aquí. Y el Señor ha hecho de los dos pueblos un solo pueblo. Esto es lo que está oyendo Juan acá. Juan oye cuentas, Juan oye números. Y esto es una indicación en cuanto a estos números y a esa proporcionalidad, o sea, de 12, que es la plenitud o la completitud del pueblo. ¿Sí? 12 tribus, 12 discípulos, ¿sí? Vemos la completitud del pueblo en esta medida. Es decir, que a ninguno de los que el Padre le ha dado a Cristo, ninguno se ha perdido. No dice 11,999 porque en esta tribu se les escapó Judas. No, dice 12,000. Dice 2, estimados hermanos, porque todos los que habían de ser salvos fueron salvos. Y el Señor, como en Hechos también dice, el Señor añadía a la iglesia cada día. Nadie estará por fuera de la esposa del Cordero, estimados hermanos, siendo esposa. La numeración aquí presentada nos va a relatar un gran número de gentes que son llamadas el pueblo de Dios, y para esto Él se centra en numerarlos y los numera nombre por nombre. Y aquí hay algo especial. Si usted se fija en los nombres, no sé, revisando un poco, los nombres son una referencia que está glorificando a Dios. Y esta sería una lectura de los nombres. Si intercambiáramos los nombres que están allí por los significados que en el Antiguo Testamento encontramos respecto a estos nombres. Y dice así, empezando en ese orden: ahora alabaré al Señor. El Señor ha mirado mi aflicción. Qué afortunado, feliz soy. Con luchas de Dios he contendido y he vencido. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Porque el Señor oyó que era menospreciado. Me ha dado este hijo. Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. El Señor me ha dado mi recompensa. Dios me ha dado un buen regalo. Ahora morará conmigo mi marido. Añádame el Señor el hijo de su diestra. Particularmente es una forma en la cual a través de estos nombres Dios está siendo glorificado. Y no quiero decir, es que desencripté algo aquí en particular. No. Pero eso tenía también propósito. Eso también tenía un sentido. Y es que el Señor ha mirado nuestra aflicción. Qué afortunados somos. Qué felices somos. Y aunque hemos tenido luchas, aunque hemos tenido trabajos, el esposo ha mirado a su esposa con amor. Nos ha dado buen regalo. Ustedes, estimados hermanos, son pueblo de Dios. Ustedes, estimados hermanos, no necesitan estar codeándose o tratando de aparentar o de, no lo sé, a veces hubo cierto pensamiento en algunos lugares acerca de, hay que buscar cupo entre esos 144,000 hermanos, porque se agotan las entradas. Se están acabando las entradas. No, sino realmente millones de personas, miles de personas allí. Usted está presente, estimados hermanos, cuando entremos aquí, que Juan está oyendo el número, pero cuando usted vea la gloriosa magnitud de este pueblo, usted está allí metido cuando se lee aquí. Usted ya hace parte de este pueblo que está siendo sellado, que ha sido sellado, como en Egipto. Allí el pueblo de Dios recibió una marca en el dintel de sus puertas con la sangre del Cordero. Usted, estimado hermano, ha recibido una marca con la sangre del Cordero, que es el Espíritu del Señor que nos ha librado del paso del Señor. Así nosotros hoy podemos sostenernos en pie, y esto no como un acto, y lo predicamos no como un acto de terrorismo para el cristiano, para que usted pueda creer a este anuncio, sino para que usted se goce de lo que el Señor le ha librado.
para que usted exalte al Señor por la obra que Cristo ha realizado en su vida, que Él a través de su cuerpo, a través de su carne, nos ha librado de la ira del Señor. Y ahora el Cordero aguardamos y esperamos para que juntos, estimados hermanos, en la completitud de ese pueblo, el día en que el Señor aparezca, todos estemos alabando y adorando a nuestro Señor. Y así terminamos nosotros esta última sección de este sermón, estimados hermanos. Descanse en Él, pero velen. Porque descansar no significa echarnos a dormir. Descansar significa, hermanos, los méritos han sido de Él. La salvación ha sido de nuestro Señor. Vigilen, estén atentos a los días, a las horas y vigílese usted mismo. Tenga cuidado de sí mismo. Padre, gracias por el regalo, Señor, que hemos recibido a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Una salvación tan magnífica y tan grande, Señor. Llénanos de asombro. Llénanos, Señor, de esa grandeza, de ese conocimiento que nos asombra, Señor, de lo cual nos has librado, Señor, y de este regalo inmerecido que hemos recibido mediante la sangre de tu Hijo, Señor. La iglesia que está presente aquí, la iglesia que está presente, Señor, en todos los lugares donde hoy es predicada tu palabra, Señor, que anhela y que fervientemente espera tu venida, Señor, que se prepara, que busca con diligencia tu rostro, Señor. Esta iglesia que tú has sellado con tu Santo Espíritu, Señor, hoy clama a ti, Señor, para darte gracias, para alabarte. Perdona, Señor, nuestra iniquidad, perdona, Señor, nuestra falta, nuestro desánimo. Perdona, Señor, el que a veces hemos considerado nuestras aflicciones como que qué terribles son, como que qué mal me está yendo, como que creo que soy el más grande de tus guerreros porque me toca la más grande lucha, Señor. Cuando tu Hijo ha llevado la más grande lucha y nos ha entregado la victoria, Señor. Y que ninguna lucha en este mundo, Señor, se compara a la victoria que tu Hijo ha tenido, Señor. Que nuestras luchas son menospreciables delante de la victoria que tú has obtenido para nosotros, Señor. A todo tu pueblo que ha vencido por tu sangre, Señor. Gloria sea a ti, Señor. Alabanzas sean a ti, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a que estas palabras, Señor, moren en nosotros y activamente estén presentes en nosotros para saber, ya no hay duda, ya no hay temor, ya no hay miedo. ¿Qué importan las aflicciones de este mundo? ¿Qué importan las dolencias aquí? ¿Qué importa nuestra enfermedad? ¿Qué importan si nuestro corazón desfallece? ¿Qué importa si a nosotros nos falta el aliento? Tú nos sostienes, tú nos sostendrás y tú nos levantarás del polvo, Señor, y estaremos de pie, Señor, ante ti. Gracias, Cristo. Te alabo en esta mañana y te honro, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, que la gracia y la paz del Señor los bendiga.